Cuando dos personas se casaban en la Edad Media, su noche de bodas era muy diferente a la de hoy en día. No se trataba de romance ni de amor. Principalmente, todo giraba en torno al honor familiar, seguir las reglas de la iglesia y las viejas costumbres. En aquellos tiempos, la nueva pareja casi no tenía privacidad. Muchas veces, amigos y familiares estaban justo afuera del cuarto, haciendo ruido y esperando escuchar alguna prueba de que el matrimonio había comenzado. Había mucha presión sobre los recién casados para cumplir con lo que sus familias y la comunidad esperaban de ellos. Hoy en día, muchas personas podrían preguntarse, ¿qué sucedía realmente detrás de las puertas cerradas en la Edad Media? ¿Por qué la noche de bodas era tan importante para todos? Esta historia explicará lo que ocurría, qué reglas debían seguir las personas y cómo estas prácticas afectaban la vida de la gente. En la Edad Media, la Iglesia controlaba muchos aspectos de la vida de las personas. La mayoría creía todo lo que la Iglesia enseñaba y seguía muchas costumbres y supersticiones antiguas. La vida era muy pública. Las personas vivían en pueblos o aldeas pequeñas donde todos se conocían y la privacidad era casi imposible. El sexo no era solo algo privado entre dos personas. También era un asunto público y político. A la comunidad le interesaba saber qué hacía cada quien, especialmente después de una boda. Se creía que si alguien rompía las reglas sobre el sexo, eso podía traer vergüenza o problemas no solo a la familia, sino hasta al pueblo entero. La virginidad también era muy importante en esa época. La virginidad de una joven era vista como un símbolo del honor de su familia. Además, tenía valor económico porque estaba relacionada con acuerdos matrimoniales y dotes. La Iglesia enseñaba que mantener el cuerpo puro antes del matrimonio era lo correcto, y perder la virginidad antes del casamiento era considerado un gran pecado. Por todas estas creencias, había mucha presión sobre los jóvenes para que siguieran las reglas y sus familias siempre estaban preocupadas por la reputación. Una de las costumbres de bodas más extrañas en la Edad Media era la ceremonia del lecho nupcial. Después de la fiesta de boda, amigos y familiares acompañaban a los recién casados hasta su recámara. A veces incluso ayudaban a desvestir a la pareja y los ponían juntos en la cama. No era un momento privado para nada. Los invitados a menudo esperaban afuera de la puerta, haciendo bromas y ruidos. Querían escuchar alguna señal o prueba de que el matrimonio era real. Después de la primera noche, era común mostrar las sábanas a los invitados y la familia. Se creía que si había sangre en la sábana, eso probaba que la novia era virgen y que el matrimonio se había consumado. Si no había sangre, la novia y su familia podían enfrentar vergüenza, chismes y hasta problemas con la familia del novio. Por toda esta presión, algunas novias intentaban falsificar la prueba. A veces se pinchaban un dedo para sacar una gota de sangre o usaban sangre de animal, como de pollo, para manchar la sábana. Esto muestra el gran estrés y miedo que sufrían las mujeres jóvenes en su noche de bodas, solo para proteger el honor de su familia. En tiempos medievales, la Iglesia tenía reglas muy estrictas sobre lo que las parejas casadas podían o no podían hacer en la intimidad. La única posición permitida era la del misionero, donde el hombre estaba encima y la mujer debajo. Otras posiciones, como la mujer arriba o cualquier tipo de penetración por detrás, no estaban permitidas. Además, la Iglesia decía que el sexo oral estaba completamente prohibido. También había días en los que no se permitía el sexo en absoluto. Esto incluía épocas como la Cuaresma, los domingos, los días santos y durante ciertas temporadas especiales de la Iglesia. A las parejas se les enseñaba que romper estas reglas era un pecado. La Iglesia trataba de controlar la vida privada de la gente de muchas maneras. Todos debían confesar sus pecados ante un sacerdote, incluyendo cualquier cosa que hicieran en su matrimonio que no fuera aprobada. A veces, había informantes de la Iglesia que escuchaban rumores o quejas, y a quienes rompían las reglas se les imponía penitencia pública. En algunos casos, los tribunales eclesiásticos incluso preguntaban a las parejas sobre su vida íntima y decidían si habían hecho algo malo. Líderes religiosos como San Jerónimo y Tomás de Aquino enseñaban que, incluso en el matrimonio, disfrutar demasiado era malo. Creían que un esposo que amaba demasiado a su esposa o que disfrutaba mucho del sexo era culpable de pecado. A la gente se le decía que el sexo solo debía ser para tener hijos, no para placer. Esto hacía que muchas personas sintieran preocupación y culpa por sus sentimientos naturales.
En la Edad Media, la gente creía en muchas historias sobre demonios que podían atacar a las personas mientras dormían. Dos demonios famosos eran el súcubo y el íncubo. Se decía que un súcubo era un demonio femenino que llegaba en la noche para engañar a los hombres y provocarles sueños o deseos sexuales. Un íncubo era considerado un demonio masculino que visitaba a las mujeres dormidas y trataba de forzarlas a actos sexuales. Como las personas no entendían cosas como la parálisis del sueño o los sueños eróticos, muchas veces culpaban a estos demonios de esas experiencias aterradoras. Si alguien se despertaba sin poder moverse o tenía sueños sexuales muy fuertes, se creía que era señal de que un demonio lo había visitado durante la noche. La Iglesia tomaba estas historias muy en serio. Cuando la gente se quejaba de haber sido atacada por demonios en sus sueños, la Iglesia a veces realizaba exorcismos, rezos y rituales especiales para expulsar a los malos espíritus. En algunos casos, las personas consideradas poseídas o culpadas de atraer demonios eran acusadas de brujería. Muchas mujeres y algunos hombres fueron quemados como brujos o castigados por la Iglesia en épocas de pánico moral, solo por estas viejas supersticiones. En la Edad Media, había muchas ideas equivocadas sobre cómo funcionaba el cuerpo de la mujer. Existía la creencia en el útero errante. Se pensaba que el útero de una mujer podía moverse por su cuerpo y causar enfermedades, tristeza o incluso la muerte. Los médicos también creían que los órganos sexuales femeninos eran simplemente una versión al revés de los masculinos. Esta idea causaba mucha confusión y malentendido sobre la salud de la mujer. Algunas personas creían que una violación no podía dejar a una mujer embarazada. Pensaban que para que hubiera embarazo, la mujer debía disfrutar el acto, lo cual es completamente falso y muy dañino. Esta creencia causó mucho dolor y dificultó que las mujeres obtuvieran justicia. La menstruación también estaba rodeada de ideas extrañas. Se creía que la sangre menstrual era sucia o incluso venenosa. Decían que podía arruinar cosechas, echar a perder el vino o incluso dañar a los hombres. Por esto, a las mujeres menstruando a menudo se les pedía mantenerse alejadas de los demás, no ir a la iglesia, o incluso salir de sus casas. Algunos remedios para problemas menstruales eran muy extraños o peligrosos, como la sangría o el uso de hierbas raras, que muchas veces empeoraban la situación en lugar de ayudar. En la Edad Media no existían formas seguras o modernas de evitar el embarazo o interrumpirlo. Aún así, muchas mujeres intentaban controlar cuándo o si tener hijos usando remedios caseros y populares. Se creía en tés de hierbas como el poleo o el tanaceto, pensando que podían interrumpir un embarazo. Pero a veces estas plantas eran venenosas y la cantidad correcta era difícil de calcular. Algunas mujeres también probaron mezclas peligrosas con plomo o mercurio, sin saber lo dañinas que podían ser. Junto con estos brebajes, las mujeres seguían otras ideas extrañas. Algunas pensaban que saltar hacia atrás después del sexo podía evitar el embarazo. Otras usaban amuletos especiales o dijes para protegerse, esperando que funcionaran. Como ninguno de estos métodos era seguro, muchas mujeres se enfermaban gravemente o incluso morían. La línea entre un remedio simple y algo mortal era muy delgada. Estas historias muestran lo desesperadas que estaban las mujeres por tener algo de control sobre su propia vida, aunque pusieran en riesgo su salud. En la Edad Media, el matrimonio no era solo cuestión de amor. Las esposas a menudo eran vistas como propiedad de sus maridos. El esposo tenía derecho a controlar a su esposa y se esperaba que la mujer obedeciera en todo, incluyendo lo sexual. No existían leyes que protegieran a las esposas de la violación o el abuso dentro del matrimonio. Si un marido forzaba a su esposa, no se consideraba un crimen. La virginidad antes del matrimonio era sumamente importante. A veces, si se dudaba de la pureza de la novia, se hacían pruebas públicas de virginidad. En algunos casos legales, las mujeres eran obligadas a someterse a exámenes físicos para probar que seguían siendo vírgenes. Las familias querían ver pruebas, como sangre en las sábanas nupciales, para demostrar que la novia era pura. Si no había prueba, la mujer podía ser avergonzada públicamente o incluso ser devuelta a su familia en desgracia. Si una pareja no podía tener hijos, casi siempre se culpaba a la mujer. La infertilidad traía vergüenza y a menudo se acusaba a la mujer de hacer algo malo o incluso de brujería. A veces, las mujeres sin hijos sufrían chismes, odio o hasta eran juzgadas como brujas.
Esto hacía la vida muy difícil para quienes no podían tener hijos, aunque el verdadero problema fuera del esposo. En la Edad Media, existían reglas diferentes para diferentes personas en cuanto a delitos sexuales como la violación o el adulterio. Si un hombre rico o noble dañaba a una mujer pobre, muchas veces solo pagaba una pequeña multa. Pero si un hombre pobre hacía algo con una mujer noble, podía ser castigado con dureza, hasta con la muerte. Esto mostraba que la ley no trataba igual a todos. También existe una vieja leyenda llamada el derecho de pernada. Esta historia dice que los señores o terratenientes tenían derecho a acostarse con la novia antes que su esposo. Hoy, la mayoría de los historiadores cree que esto no era común y probablemente era más un mito que una realidad. Pero solo la idea muestra cuán poco poder tenían los campesinos ante los ricos. La prostitución era otra área llena de doble moral. Muchas ciudades tenían burdeles legales y la iglesia muchas veces lo permitía aunque predicara en contra. Los hombres ricos podían visitar prostitutas sin mucho problema, pero las mujeres que trabajaban en los burdeles sufrían vergüenza y maltrato. Los pobres y las mujeres casi siempre eran culpados de los pecados, mientras que los poderosos escapaban del castigo. Esto hacía la vida muy injusta para muchos, especialmente para los que tenían poco dinero o estatus. Aún con todas las reglas estrictas, la gente de la Edad Media encontraba formas de hablar y disfrutar del sexo en privado. Algunos escritores creaban cuentos graciosos o vulgares, llamados fabliaux, que se burlaban de los líderes de la iglesia y la vida diaria. Estos relatos se compartían en mercados o en grupos y a menudo tenían significados sexuales ocultos. También había poemas sobre el amor cortés, donde caballeros y damas se admiraban en secreto, casi siempre fuera del matrimonio. Existían libros o manuales secretos sobre sexo, pero estos eran solo para gente rica que sabía leer y podía pagarlos. El amor cortés era diferente al matrimonio. Se creía que el amor verdadero ocurría fuera del matrimonio, entre un caballero y una dama, y debía permanecer secreto y puro, muchas veces sin una relación real. El matrimonio era sobre negocios, acuerdos familiares o dinero, por eso la gente buscaba romance en otros lados. Los ricos y nobles a menudo rompían las reglas en secreto. Tenían más privacidad y podían ocultar sus aventuras. Los campesinos no tenían mucha privacidad, así que sus relaciones y secretos eran más públicos. Aún así, ambos grupos deseaban amor y placer, aunque tuvieran que esconderse o arriesgarse a ser descubiertos. En la Edad Media, mucha gente creía que las estrellas y los planetas controlaban partes importantes de la vida, incluyendo el sexo y la fertilidad. Algunas parejas consultaban astrólogos para saber el mejor día para concebir un hijo. Pensaban que si un niño era concebido bajo el signo correcto, tendría una mejor vida. También se usaban muchos rituales y supersticiones para ayudar con la fertilidad. En el día de mayo, los jóvenes a veces se reunían en grandes fiestas al aire libre, esperando que eso trajera suerte y más hijos. Algunos creían que ciertas fases de la luna hacían más fácil quedar embarazada. Plantas especiales, como la raíz de mandrágora, se llevaban como amuletos o se usaban en bebidas para ayudar con la fertilidad. Las ofrendas y oraciones a santos o antiguos dioses también eran comunes. Si un hombre no podía tener hijos, era motivo de gran vergüenza. Los hombres probaban remedios extraños y a veces peligrosos para intentar solucionar el problema. Se creía que ciertos alimentos o hierbas podían ayudar. También se pensaba que las mujeres con caderas anchas tenían más facilidad para tener hijos, así que esto se veía como algo positivo al buscar esposa. Todas estas ideas muestran cuánto deseaba la gente tener hijos y lo poco que se entendía realmente sobre el cuerpo humano. En los pueblos y ciudades medievales, la privacidad casi no existía. Los vecinos solían vigilarse entre sí y contaban secretos a las autoridades o líderes de la iglesia. A veces, la gente era informante, compartiendo información privada sobre quién veía a quién o quién rompía las reglas sobre sexo. La iglesia también obtenía información mediante la confesión, donde todos debían admitir sus pecados ante un sacerdote. De esta forma, incluso las acciones privadas podían hacerse públicas. Cuando alguien era sorprendido rompiendo las reglas sexuales, los castigos podían ser muy duros. A las mujeres culpables de adulterio a veces las encerraban en jaulas pequeñas en lugares públicos para que todos las vieran y las avergonzaran. Los hombres culpables de violación podían ser castrados o incluso ejecutados, especialmente si la víctima era de familia rica.
Algunas personas eran castigadas solo por no encajar o ser diferentes y eran humilladas públicamente para dar ejemplo. Estas reglas y castigos tan estrictos hacían que la gente tuviera miedo y se viera obligada a ocultar su vida privada. Pero, aun con toda la vigilancia y el control, la gente seguía encontrando formas de romper las reglas y guardar sus secretos. A pesar de que la iglesia y la comunidad imponían muchas reglas estrictas sobre el sexo y las relaciones, la gente encontraba formas de hacer lo que quería. Algunos tenían romances o relaciones secretas que nadie debía saber. A veces, la gente pagaba dinero o daba regalos a sacerdotes o funcionarios para que se hicieran de la vista gorda o perdonaran sus errores. También había mujeres conocidas como curanderas o sabías que ayudaban discretamente a otras con cosas como anticoncepción, problemas de embarazo o salud usando recetas antiguas y plantas naturales. Las mujeres a menudo compartían consejos y secretos entre sí. Madres y abuelas enseñaban a sus hijas cómo llevar la cuenta de sus periodos, usar remedios sencillos o mantenerse a salvo. Parte de este conocimiento era llamado brujería por la iglesia, pero para muchas era solo ayuda práctica. Si alguien era atrapado rompiendo las reglas, los castigos podían ser muy severos. Podían expulsar a la persona del pueblo, condenarla a muerte o incluso quemarla viva, especialmente si era acusada de brujería. A veces, la gente era forzada a confesar cosas que no había hecho. Estos riesgos hacían que las personas fueran muy cautelosas, pero aún así, muchos estaban dispuestos a arriesgarse por amor, placer o simplemente para tener control sobre sus vidas. Al ver la Edad Media, las reglas sobre el sexo pueden parecer extrañas o duras. Pero incluso hoy en día, algunas de esas preocupaciones e ideas todavía existen. Todavía hay presión para seguir ciertas reglas sobre relaciones, matrimonio y sexo, aunque los detalles sean diferentes según la cultura. Algunos mitos antiguos de la época medieval no han desaparecido del todo. Por ejemplo, todavía existen muchas ideas equivocadas sobre el cuerpo de la mujer, los periodos y cómo funciona el embarazo. En algunos lugares, aún se le da mucha importancia a la virginidad, el honor o la reputación familiar. Los tabúes sobre hablar abiertamente de sexo o pedir ayuda también siguen presentes en muchas sociedades. Al aprender sobre el pasado, podemos ver cómo el miedo, la religión y la sociedad moldearon la vida privada de las personas. También vemos que la gente siempre ha buscado amor, elección y respeto. Las historias de quienes rompieron las reglas, ayudaron a otros o lucharon por tener más control nos recuerdan que el cambio siempre es posible. La lección principal es que, aunque la sociedad intente controlar a las personas, muchos encuentran la manera de ser ellos mismos y buscar la felicidad. Al mirar hacia atrás en la vida medieval, queda claro que el sexo nunca fue solo cuestión de bien o mal. Era una cuestión de poder, control y supervivencia. Las reglas estrictas y las costumbres extrañas eran parte de cómo la gente intentaba proteger a sus familias, su lugar en la sociedad y a sí mismos. Aún ahora, algunas de esas ideas antiguas siguen influyendo en cómo la gente piensa y actúa. En muchos sentidos, la gente de hoy no es tan diferente a la del pasado. Todos quieren sentirse seguros, amados y aceptados. Muchos solo desean la libertad de tomar sus propias decisiones sobre su cuerpo y su vida. Por más extrañas que parezcan las viejas prácticas, los medievales solo intentaban encontrar la felicidad y vivir bien en un mundo difícil. Sus luchas nos recuerdan que, en todos los tiempos y lugares, la gente comparte los mismos sueños y temores.